Canal 84, el canal de la gente. Presenta. Muchísimas gracias, amigos, por estar nuevamente viendo estas pequeñas cápsulas de educación financiera. Gracias a Julio Bravo, obviamente, y a Canal 84 por permitirme estar nuevamente compartiendo esta información contigo. Y la vez pasada te había comentado y habíamos platicado acerca de el tema de los conceptos de educación financiera. El día de hoy quiero platicarte acerca de las tres clases sociales, es decir, algunas diferencias, algunos conceptos básicos y sobre todo que veamos cuáles son las diferencias entre una y otra. Así es que el día de hoy quiero compartirte ese tema, que finalmente todos estamos en alguna de esas clases sociales, ya sea a través de nuestro modo de pensar o a través de nuestros hábitos que tienen que ver con el dinero, obviamente. Entonces, empezamos. Yo creo que nos vamos a ir así, en orden. Primero la clase baja, luego la clase media y finalmente la clase alta. Entonces, la clase baja. La clase baja, en una frase muy sencilla que precisamente yo lo platico en mi libro Sé más listo con tu dinero, es aquella que me enseña a crear pobreza. Y esto es algo muy interesante porque finalmente la clase baja muchas veces no tiene el problema de pobreza, ¿no? O de problemas en este sentido de dinero. Sin embargo, sus malos hábitos y su falta muchas veces de conocimiento acerca de estos temas y de cómo cambiar sus hábitos los lleva precisamente a crear pobreza. Entonces, ¿cuáles son las características? Una de las principales es que la clase baja es aquella que tiene o genera muy pocos ingresos. Eso es por un lado. Por otro lado, es el hecho de que gasta más de lo que ingresa, y ahí es donde precisamente crea pobreza. Por eso, como lo dije ahorita, la clase baja es la que me enseña a crear pobreza. Y esto digo que se enseña porque finalmente son hábitos que muchas veces se van de generación en generación, y entonces esos hábitos los aprendo y finalmente me llevan a crear pobreza. Esa sería una de las características más importantes de la clase baja. Clase media. La clase media es aquella clase que me enseña, pero a crear deudas. Y esto también es muy interesante porque la clase media, una de las características principales es que ellos sí generan ingresos. Sí tienen ingresos que les ayudan a tener una vida un poco más estable, por así decirlo, obviamente en lo financiero. Y el problema es que, por otro lado, ellos entran en problemas de deudas, y es ahí donde detienen el crecimiento de sus ingresos. Es decir, precisamente porque tienen el dinero, ellos tienen el mal hábito de adquirir todo a crédito. Podemos hablar de automóviles, podemos hablar de artículos para el hogar, podemos hablar de tarjetas de crédito. Entonces, este es el mal hábito que tiene la clase baja, la clase media, perdón. Por eso la clase media, a pesar de que genera buenos ingresos, muchas veces se ven problemas financieros porque el dinero lo empieza a repartir en lo que tiene que ver con los créditos. Entonces no se queda con su dinero, no logra ahorrar, y muchas veces, que esa podría ser otra característica, si logra hacer ahorros, se los gasta y nuevamente queda en ceros, y finalmente vuelve a repetir el patrón. Empieza de ceros y finalmente no logra hacer que sus ingresos crezcan. Entonces, estas son de las principales características de la clase media, que por eso te dije que es aquella que me enseña a crear deudas. Finalmente, vámonos con la clase alta. La clase alta es aquella que me enseña, como lo dice mi libro, a ser más listo con mi dinero. ¿Cómo es esto? Bueno, la clase alta es la que se dedica a generar ingresos. Estas son las características, ojo con esto, generar ingresos. La segunda característica es multiplicar sus ingresos. Y obviamente otra de las características que está implícita en todo esto es generar ahorros. Entonces, esa es precisamente la parte más interesante de la clase alta, porque ellos en realidad sí se enfocan a que sus ingresos crezcan, a diferencia de una clase baja, que es aquella que gasta más de lo que tiene, a diferencia de una clase media, que es la que gasta en deudas. Finalmente la clase alta tiene esa característica, se dedica a hacer crecer
sus ingresos, a multiplicarlos, a ahorrarlos, obviamente a seguir generando. Entonces, ahí están las tres principales o algunas de las principales características de cada una de las clases sociales, y que obviamente pues eso hace la diferencia, ¿no? Entre una y otra. Una me enseña a crear pobreza, otra me enseña a crear deudas y la otra me enseña a generar ingresos. Entonces, ahí está. Te agradezco que hayas escuchado la cápsula del día de hoy. Y también te quiero invitar, precisamente hablando de estos temas, primeramente a la presentación de mi libro el día jueves 23 de noviembre de 6 a 7 y media de la tarde, ahí en la Biblioteca del Estado, donde vamos a estar compartiendo qué es lo que contiene mi libro, es decir, la información que tiene, los ejercicios, los ejemplos. Vamos a tener también por ahí algunos ejercicios de coaching donde vamos a interactuar con las personas. Así es que no te lo pierdas. Es jueves 23 de noviembre de 6 a 7 y media de la tarde en la Biblioteca Pública Central Estatal. Y ahí es entrada mínimo 25 personas. Me han preguntado mucho esto, es mínimo 25 personas. Pueden entrar muchísimas más. Hay bastante espacio para más personas. Entonces no te lo pierdas. Invita a una persona que creas que le puede interesar este tema para que asista. Nuevamente jueves 23 de 6 a 7 y media de la tarde ahí en Biblioteca del Estado. Y también te quiero invitar a dos conferencias que voy a tener en CETEC. Lo puedes buscar ahí en Facebook, CETEC, para que nos acompañes. Es entrada gratuita. También la presentación de mi libro es entrada gratuita. Y ahí vamos a tener dos conferencias donde precisamente voy a hablar cómo ser más listos con nuestro dinero. Van a ser dos sesiones de conferencias. También voy a interactuar mucho con las personas que asistan. Vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer preguntas de reflexión. Y están invitados CETEC, recuerda, CETEC 21 y 22, martes y miércoles 21 y 22 de noviembre de este año, ahí en CETEC. Te espero porque la entrada es libre, puedes asistir, invita a quien tú creas que le pueda ayudar esta información. Y pues lo puedes buscar ahí en Facebook para que puedas incluso pedir más información. Así es que ahí está la invitación. Puedes asistir a la presentación de mi libro o puedes asistir a estas dos conferencias. Y como te digo, la entrada es gratuita para que pues obviamente vayas desarrollando más esta parte de la educación y de la inteligencia financiera. Así es que ahí está. Muchísimas gracias nuevamente a Julio Bravo. Saludos. Un abrazo, Julio, y muchísimas gracias. Un saludo a todos ustedes también que están mirando estas cápsulas de educación financiera. Comparte porque esta información le puede ayudar a muchísimas personas. Y así es que, pues, no me resta más que mandarte un saludo y pues espero que nos veamos en la próxima cápsula. Y ya sabes, invitados 21-22 de noviembre en CETEC y 23 de noviembre en Biblioteca del Estado. Saludos y nos vemos en la próxima.